Patricios y plebeyos. Si hiciéramos una clasificación de las palabras más famosas en relación a la antigua Roma, estoy convencido de que patricios y plebeyos ocuparían un lugar muy alto en ese top. Nos han repetido una y otra vez que unos eran la élite en la cúspide del poder romano y otros estaban en la base de la sociedad. En el programa de hoy te propongo hacer un viaje en el que juntos tú y yo intentaremos desentrañar el origen de esta división social y descubriremos una vez más que no todo es tan simple como nos habían enseñado. Hoy, en Roma Eterna, hablaremos de la organización social en los orígenes de la República Romana. Empezamos. Para comenzar a hablar de la división social en la antigua Roma, quiero que por favor, si puedes, claro, si estás conduciendo o no, cierres los ojos. Con los ojos cerrados, quiero que viajes conmigo, mentalmente, a una necrópolis. Concretamente, te quiero llevar a la necrópolis de Castel di Decima, un enclave situado muy cerquita de Roma, saliendo de ella por el sur, a través de la Vía Pontina. Se especula con que esta ciudad es la antigua Politorium, una ciudad latina que fue destruida por, supuestamente, el rey Anco Marcio en el siglo VII a.C. Iván, ¿por qué me llevas a una necrópolis? Verás, este lugar es muy importante. Este lugar nos va a dar las claves para entender el origen y la evolución de las comunidades de la zona del Lacio y ya de paso para entender la evolución que dio paso a la aristocracia romana. Durante el siglo VIII, las comunidades del Lacio vivieron una transformación gradual. La población aumentó de manera constante y los asentamientos fueron desarrollándose a la par. Con ese desarrollo, y gracias al comercio, llegó más riqueza y también llegaron influencias externas. Sabemos que también aumentó la productividad, en parte por la mejora de las técnicas agrícolas. De este periodo datan los primeros vestigios del culto de vides y olivos, y el trabajo especializado también se incrementa. El siglo VIII fue muy importante. En las últimas décadas de este siglo, se vivieron toda una serie de cambios radicales en la estructura social que fueron aún más pronunciados durante un periodo que se llama periodo orientalizante, que es el que nos interesa a nosotros ahora mismo. Te estarás preguntando, ¿qué es esto del periodo orientalizante? Pues yo ahora te lo explico, no hay problema. Es posible que esta segmentación en periodos, si consultas un libro u otro, la encuentres dividida de manera diferente. Yo te lo voy a explicar de manera sencilla, de manera básica, para que podamos comprender la evolución de los pueblos de la zona del Lacio. El primer periodo lo situamos en el siglo X a.C. Este periodo es culturalmente coetáneo al movimiento proto-villanoviano. Si recuerdas la cultura villanoviana en los programas de origen de Roma, pues ahí nos situamos. En ese momento surgen grupos de cabañas y en estos grupos los fallecidos, las personas que morían, se incineraban en urnas oicoformes. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en la zona de los Montes Albanos. En la primera mitad del siglo IX cambiamos de periodo porque se da la transición al hierro. En este momento comienza el rito de la inhumación y la cultura de la zona se aleja de la cultura villanoviana de la Toscana. En este segundo periodo, en el periodo 2A, según a quien leas te lo dirá de manera diferente, empieza la diferenciación entre los diferentes pueblos itálicos. El tercer periodo, conocido periodo 2B, porque empieza a finales del siglo IX y a principios del VIII, es la fase en la que las cabañas que estaban dispersas se empiezan a agrupar creando pequeños núcleos de aldeas ya definidas, viviéndose un aumento de población unido a la preponderancia de la agricultura sobre la economía ganadera tradicional. En esta fase, Roma, que como te comenté en los programas del origen, tiene una posición estratégica absolutamente envidiable, es un enclave fundamental en la ruta de los metales desde la Toscana, al norte, hacia el sur. Y aquí, a finales del 9 y principios del 8, ya empezamos a ver síntomas de concentración de diferentes enclaves dispersos, pero con una coexistencia organizada. Y del periodo 2B pasamos al tercer periodo,
entre el 770 y el 730 a.C. En ese momento las aldeas definitivamente se unifican y da comienzo la diferenciación social de la comunidad, los más poderosos y los no tan poderosos. Es el momento en el que la leyenda sitúa a Rómulo fundando Roma, en el 753 a.C. Y por último, el periodo 4 es el periodo que te comentaba que se llama orientalizante. Es el momento en el que se vive la transición hacia la sociedad urbana. ¿Por qué se llama orientalizante? Ahora te lo explicaré. Primero, y aprovechando que estamos en esta necrópolis de Castel di Decima, quiero que te fijes en dos tumbas. La primera, la tumba 15, es el lugar de enterramiento de un guerrero que data de los últimos años del siglo VIII a.C. El difunto era un hombre joven que fue enterrado con toda una panoplia de ornamentos personales de plata y bronce, armas de hierro y un carro. El tesoro que lo acompaña en su viaje al más allá consta de numerosos recipientes de bronce y una importante colección de objetos de cerámica de importación, entre ellos una ánfora fenicia para el vino y 5 vasos griegos. La segunda tumba en la que quiero que te fijes es la tumba 153. Es el lugar de descanso eterno de una mujer que está rodeada de unos 90 objetos, pero lo más llamativo de esta tumba es la extraordinaria riqueza de los adornos personales que lleva esta mujer. Está literalmente cubierta de pies a cabeza de joyas de oro, de plata y de ámbar. Siglo VIII. ¿Qué nos dicen estas tumbas? ¿Qué podemos sacar de estos dos fallecidos de hace tanto tiempo? Su riqueza en el siglo VIII nos habla de que estamos en los albores de una estratificación social permanente y de la creación en ese momento de una aristocracia dirigente en la sociedad. Este mismo fenómeno ocurre en otras tantas necrópolis, por ejemplo en Osteria del Ossa o en la necrópolis del Esquilino en la misma Roma. Podemos llegar a suponer que en el siglo VIII empezó a formarse una aristocracia rica que logró concentrar en sus manos el excedente de la comunidad y perpetuar su hegemonía a través de la herencia. Porque además, en esta necrópolis de Decima, algunas tumbas están agrupadas de una manera que parece deliberada. Se han logrado determinar por lo menos 7 grupos, cada uno con una media de 3 tumbas, y entre algunas tumbas hay a veces una distancia cronológica de más de 25 años. La finalidad de estos enterramientos es homenajear y perpetuar la familia. La gens. En época histórica, la gens era un grupo familiar de ascendencia patrilineal cuyos miembros afirmaban descender de un antepasado común. Ese antepasado común, ya fuera real o invent, en la mayor parte de los casos, quedaba reflejado en el sistema de nomenclatura de la gens, por ejemplo en el caso de los brutos. En el tema de la gens ya profundizaré cuando toque hablar de la familia romana, porque la familia romana tiene un programa. No creas tú que te vas a librar de tener un programa dedicado a la familia romana. No te vas a librar. Como te iba diciendo, que me voy por las ramas, la aparición de estas tumbas a finales del siglo VIII, el desarrollo del vínculo familiar y la concentración de la riqueza en manos de una clase dirigente constituyen el marco en el cual se inscribe el movimiento cultural que te he dicho antes que se llama orientalizante. Tenemos tumbas muy parecidas a esta, tanto en el Lacio como en la Toscana tirrena, en la Toscana etrusca. Este fenómeno orientalizante que se dio en Italia fue fruto de la influencia griega. Te puedes estar imaginando por qué se llama orientalizante, pues porque recibe influencias de Oriente. Los objetos encontrados en estas tumbas no son distintos de los que se han encontrado en yacimientos griegos de la misma época. En ese momento, el arte y la cultura griegas también se vieron profundamente influenciados por los contactos con Oriente Próximo. Los griegos, a través del comercio, importaban artículos de lujo de Egipto, de Siria, de Mesopotamia, y este comercio ejerció tal influencia sobre el arte griego que los griegos empezaron a imitar los motivos y los estilos orientales. Por eso se llama orientalizante. La decoración de la cerámica pintada helénica empezó a incorporar diseños naturalistas aislados, plantas, animales exóticos, en lugar de utilizar los viejos modelos geométricos. En Italia la cosa es un poco más complicada, porque hay una mezcla. En Italia vemos una mezcla de influencias directas e indirectas. Los pueblos nativos se vieron expuestos al mismo tiempo a la influencia de la cultura oriental y al de la cultura griega orientalizada.
Y ahora me gustaría hablar un poco del asentamiento griego en Italia, porque la llegada de los griegos a Italia provocó una revolución cultural. El primer asentamiento griego en Italia fue en la isla de Ischia, en el Golfo de Nápoles. Los antiguos la llamaban Pitecusa o Enaria. Allí, unos intrépidos eubeos establecieron un asentamiento permanente en torno al año 770 a.C. Pitecusa lo que hizo fue preparar el camino de la colonización griega en el Mediterráneo occidental, proceso que supuso, como ya sabemos ahora, algo más que una aventura comercial. Los griegos que participaron en la colonización buscaban una vida mejor, no solo buscaban comerciar, intentaban crear una versión mejorada de la sociedad que habían dejado atrás. Querían empezar una nueva vida en un lugar en el que la tierra fuera abundante y en el que pudieran alcanzar un nivel de vida que en sus pueblos, en sus países de origen, ni siquiera podían llegar a imaginar. Una generación después de este primer asentamiento, se estableció la colonia de Cumas, en la costa del continente. La nueva ciudad prosperó y pronto superó a Pitecusa. Y rápidamente, como champiñoncitos, se fueron fundando multitud de nuevas colonias, establecidas por toda la costa sur de Italia y en Sicilia. Por eso, en el siglo V el sur de Italia ya se conocía como la Magna Grecia. Las colonias griegas de la zona alcanzaron un punto de prosperidad tal, pero tal, que una de ellas, Síbaris, se convirtió en un sinónimo de lujo y opulencia. Síbaris es el origen de nuestra palabra sibarita. Recuerda, cuando le digas a alguien, uy, qué sibarita, que no te comes esto de la comida, pues viene de Síbaris, de la ciudad griega en la Magna Grecia. La llegada de los griegos a Italia fue un terremoto. Tuvo profundas repercusiones sobre la vida social, económica y cultural de los pueblos nativos. La helenización de Etruria, el Lacio y la Campania, que había empezado en el siglo VIII, ejerció una influencia fundamental sobre los cambios estructurales que se produjeron más tarde durante el periodo orientalizante, y en especial sobre la formación del ordenamiento aristocrático, que es lo que nos interesa a nosotros en el programa de hoy. Pero como suele pasar con la historia antigua, no podemos afirmar 100% seguros si el contacto con los griegos fue la causa de esta división social, de esta estratificación social y de la aparición de la aristocracia en Italia, o de si simplemente este contacto lo que hizo fue acelerar un proceso que se habría acabado produciendo igualmente. La aristocracia itálica y la griega no eran idénticas, pero no cabe duda que la influencia griega le dio a estos potentados powerful sociales itálicos un espejo en el que mirarse y un modelo cultural con el que identificarse. De toda la vida, si algo mola, lo importamos, lo adaptamos y lo hacemos nuestro. A grandes rasgos, la aristocracia griega arcaica se caracterizaba por sus manifestaciones culturales y por su modo de vida. La pertenencia a la clase noble era una cuestión de rango y de honor, e iba asociada a una serie de valores y actividades bien definidos. Los aristócratas griegos alcanzaban su posición porque la heredaban o porque se destacaban en la guerra. La riqueza era menos importante que los medios por los que se alcanzaba o en los que se gastaba. El modo de vida aristocrático exigía un gasto notable y un estilo de vida llamativo. El honor y el prestigio se reafirmaban a través del mutuo reconocimiento y de una interacción constante entre esa clase. Entre estos mecanismos de afirmación de clase nos encontramos el banquete, la hospitalidad y el intercambio de regalos como los más importantes. Y ahora piensa por un momento en un patricio romano. Seguro que te lo imaginas caminando erguido, orgulloso, mirando quizá por encima del hombro a los demás, orgulloso de su estatus, comiendo, siendo anfitrión de simposios y fiestas e intercambiándose regalos con otros nobles a los que hace de anfitrión, o bien a los que visita. Es muy posible que ese modo de vida aristocrático romano bebiera mucho del modo de vida de los héroes y nobles griegos, como aquellos de los que nos habló Homero en la Ilíada y la Odisea. Es posible que para establecerse como clase, los más ricos adaptaran esa forma de vida para diferenciarse de los demás, para demostrar que con un modo de vida al alcance de muy pocos bolsillos se marcaba la diferencia entre una clase y otra. Es en ese momento
con el caldo de cultivo orientalizante, ese modo de vida opulento, ese modo de vida para diferenciar una clase de otra, es muy posiblemente ese momento en el cual surge una aristocracia que posteriormente sería conocida como los patricios, la aristocracia patricia. En el siglo V, la élite romana estaba cambiando, estaba mutando, porque si algo hemos aprendido en estos últimos programas es que nada es fijo, todo va evolucionando a lo largo de los años. De acuerdo a las fuentes clásicas romanas, la sociedad de la Roma primitiva se dividía en dos grupos, patricios y plebeyos. Es lo que, si buscas en cualquier sitio, te van a decir. Patricios por un lado y plebeyos por el otro. Los primeros, los patricios, formarían la clase política y militar dirigente, mientras que los segundos estaban excluidos de participar en la política y su fuerza en el ejército era, en esta época arcaica, de menor importancia, siendo por lo tanto considerados como ciudadanos de segundo orden. Los ciudadanos plebeyos solo tenían derecho a votar entre candidatos patricios, para que esos mismos patricios siguieran en el poder. Si lo piensas detenidamente, no estamos tan lejos de esos romanos actualmente. La pertenencia a uno u otro estamento dependía simplemente de la suerte que uno tuviera al nacer, ya que era una condición hereditaria el ser patricio o plebeyo. La riqueza en esta primera época de la República Romana era un factor secundario en el sistema social, aunque, francamente, qué duda cabe que era importante a la hora de hacer la guerra, ya que el ejército romano de ese tiempo estaba formado por ciudadanos y cada uno de los cuales debía costearse su propia equipación. Hasta aquí todo bien, hasta aquí es lo que sabemos, pero como te he repetido más de una vez, aquí venimos a sufrir. Así que vamos a intentar buscar el origen de esta división. Y para ello, vamos a necesitar a nuestros amigos Tito Livio y Dionisio no, de momento, sino que a Marco Tulio Cicerón. Los relatos de estos dos autores nos remontan a la época de la monarquía. Según ellos, Rómulo creó el patriciado, seleccionando a 100 hombres de entre los jefes, los patres, de las familias más importantes de Roma, de ahí el nombre de patricios. Su misión, actuar como consejo asesor, lo que más tarde se convertiría en el Senado, y de ahí que a los senadores también se les llame patres. A las familias de los patres elegidos por Rómulo se les llamó patricias y, según las fuentes, establecieron un dominio legal, político y religioso, muy importante eso, sobre el Estado romano, confirmado por la decisión de Rómulo de confiarles el control del Senado y de sacerdocios clave que les convirtieron en interlocutores con las divinidades, teniendo también el monopolio de los augurios. Tampoco olvidemos que, según las fuentes, los senadores, los patres, ostentaban el cargo de interreges. Cuando el rey moría, recibían el poder y lo transmitían al rey siguiente, con lo que, en el fondo, el poder lo tendrían ellos, que se lo pasaban de un rey a otro. Tras tremendos hachazos varios y el establecimiento de la República, el Senado y las nuevas magistraturas fueron exclusivamente copadas por esta clase patricia, hasta que el movimiento plebeyo amenazó con la secesión en el 494, dando origen a un conflicto que se le ha conocido como la lucha de los órdenes. Esta es la versión oficial transmitida por la tradición, pero como casi todo lo relacionado con la Roma antigua, es todo muy confuso y solo podemos acariciar, solo podemos llegar a intentar acercarnos a una hipótesis que pueda asomarse mínimamente a la verdad. Como puse en Twitter el otro día, cuanto más leemos sobre la historia antigua de Roma, más nos convencemos de que saber, lo que se dice saber, sabemos bien poco. Tú abres un manual y ese manual o ese libro te habla de lo que opinan diferentes autores. Este autor dice esto, este investigador dice aquello. Según dice él, la historia antigua se basa en consensos de hipótesis. Por ejemplo, hay una polémica con el término patres, para referirse a los senadores. Encontramos referencias a que los senadores eran llamados patres conscripti, que podría ser una contracción de patres et conscripti, que haría referencia a que en origen
no solo habría senadores patricios, patres, sino que habría senadores externos, conscripti, plebeyos. No sería raro pensar que en época de los reyes, estos eligieran como senadores, como consejeros, no solo a los patricios, sino a ciudadanos prominentes, a comerciantes ricos, por ejemplo. No tendrían por qué ser todos patricios. Si aplicamos la lógica, el rey en estos tiempos querría tener, si quiere mantenerse en el poder, contentos a todos los estamentos poderosos. Hay incluso historiadores modernos que creen que el patriciado no surgió hasta la República, cuando los hombres que expulsaron al rey se adueñaron del poder supremo durante los primeros años del nuevo régimen e intentaron convertirse en una aristocracia cerrada, arrogándose para sí mismos y para sus descendientes el derecho exclusivo a acceder a los puestos de poder político y religioso, para después, una vez en el poder, rebozar su origen, como si de una croqueta de invent se tratara, con una capa de leyenda con la cual asentar sus raíces en un relato que los hiciera descendientes de los primeros habitantes de Roma. Yo creo que podrían ir por ahí los tiros. En el momento en el cual la aristocracia da el golpe y, pasara lo que pasara, no sabemos cómo, se estableciera la República, esos mismos que dieron el golpe, es muy posible que intentaran perpetuar su poder y controlar todos los resortes del Estado. Pero lo que está claro es que el patriciado, se llamara así o no, la aristocracia, sin duda ya existía antes. La gente no se genera como champiñones, pop, espontáneamente. Es posible que en ese momento dieran un golpe y se colocaran en la cúspide del poder romano, y poco a poco se convirtieran en una casta exclusiva, incluso prohibiendo los matrimonios mixtos con gente que no fuera patricia. Todo es tremendamente dudoso, incluso la identidad de estas familias patricias. ¿Podemos saber quiénes eran estas familias patricias originales? He encontrado una lista de 19 familias que podrían haber formado el patriciado original, pero claro, las pruebas no son claras. Estas 19 familias serían los Aemili, Fabi, Corneli, Cloeli, Foli, Furi, Iuli, Manli, Sulpici, Nauti, Postumi, Quincti, Quintili, Sergi, Servili, Valeri y Ueturi, junto con algunas ramas de los Claudi y los Papiri. Pero desconocemos el estado de algunas familias prominentes de la República temprana. Es imposible saber hasta qué punto esta gente eran o no las 19 familias. Esta lista la he encontrado en un libro de Catherine Lomas, del origen de Roma. Otro hecho que nos hace dudar de la versión de las fuentes es que al menos 15 de los primeros cónsules, si consultamos los fastos, son de estatus desconocido, y otros pertenecen a familias que luego fueron plebeyas. Otros, en cambio, como te he dicho antes, los Claudi, estaban divididos en dos ramas. Los Claudi Pulcri eran patricios, mientras que los Claudi Marcelli no lo eran. Es más, los propios brutos, sin ir más lejos. En tiempos de los reyes, los brutos eran patricios, pero en el siglo I, ese bruto que mata a César son plebeyos. Esta incertidumbre, esta duda, esta niebla que hay sobre el estatus de las familias de la élite romana temprana nos sugiere que la división entre patricios y plebeyos no era tan tajante como lo fue más tarde a mediados de la República, y que los patricios no tenían un completo monopolio del poder al principio del siglo V. Es más probable que lo que sucediera fuera que el orden patricio fuera adquiriendo poder durante el siglo V, pero que en origen no fuera tan importante como nos cuentan. Ese relato es fruto de su época. Cuando Tito Livio, cuando Cicerón nos hablan de los patricios, nos hablan de los patricios de su época, pero los patricios de su época no son los mismos patricios de los orígenes de la República. Si es complicado identificar a los patricios, a los plebeyos ya ni te cuento. Porque cuando hablamos de plebeyos, nuestra mente, que ya está
deformada, entre comillas, por muchas influencias, piensa directamente en un tipo de plebeyo. Piensa, por ejemplo, tú. Piensa en un plebeyo. Te viene a la mente una persona pobre, una persona oprimida, sin derechos, una persona que no tiene nada. Pero las cosas no son tan simples como parecen. Si consultamos un diccionario de latín, que tengo aquí el Vox, el Spes, el mítico diccionario de latín, vamos a ver, plebs, 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 la P, ¿dónde estás? A ver, Iván. Plebs. 346 minutos más tarde. Plebs, 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 plebis. Vamos a ver dónde estás. 2000 años más tarde. Plebs, plebis. Plebe, los plebeyos, en oposición a los patricios. El populacho, el vulgo. También podría ser traducido como muchedumbre. En latín clásico se utiliza como término para designar en general a las clases humildes. Cierro el diccionario. También puedes llegar a leer que los plebeyos son aquellos que no tienen gens, que no forman parte del original Populus Romanus que fundó la ciudad. Y es que lo de la gens era algo muy importante. Los patricios dan muchísima importancia a la herencia familiar y a sus antepasados. Otra vez recuerda las tumbas del siglo VIII. Ahí se empieza a formar el sentimiento de pertenencia a una unidad familiar, a un clan, si se me permite la palabra. De los plebeyos hemos escuchado muchas cosas y muchas teorías y mucho racismo del siglo XIX, sobre todo mucha morralla, mucha cosa chunga y mucha cosa turbia, sobre lo que voy a pasar completamente. Se ha hablado de gente sin origen, se ha hablado de gente que llegó a Roma tras la fundación de la ciudad, pero como en ese capítulo de Los Simpsons, si te acuerdas, en el que Marge trabaja en una inmobiliaria, le dicen: ¿existe la verdad? Y la verdad, pues aquí igual, existen los plebeyos y los plebeyos. Porque no todos los plebeyos son el plebeyo pobre que tenemos en la mente. Para hablar de los plebeyos es imposible no hablar del conflicto social en el que nos vamos a ver envueltos dentro de no mucho en los programas que siguen la historia de Roma, la secesión de la plebe. De manera muy resumida, lo que pasó fue que en el 494, según nos han contado, la plebe le dijo a los patricios que o hacían concesiones sociales y económicas o se iban y fundaban otra ciudad, así de claro. O abrís un poco las cosas o nos piramos. Y aquí está la clave para diferenciar los plebeyos. Los plebeyos no eran un movimiento único. Por ejemplo, las reivindicaciones de los plebeyos pobres de las zonas rurales y urbanas giraban en torno a la deuda, que les podía incluso hacer esclavos, y al injusto reparto de tierras, mientras que a los plebeyos ricos, a los adinerados, comerciantes por ejemplo, eso del reparto de tierras y la deuda les daba igual. Ellos lo que querían era entrar en el círculo de poder del Estado, ellos querían entrar en el juego político. Estos últimos plebeyos fueron los que consiguieron poco a poco entrar en el poder. Que posteriormente hubiera cónsules plebeyos no significa que salieran de los plebeyos pobres, salían de los plebeyos ricos. Como te digo, la plebe no es una masa unitaria. Están separados en diferentes grupos. Por su riqueza, por sus labores, se encuentran en esta masa plebeya propietarios agrícolas, pudientes hombres de negocios, los plebeyos más ricos, junto a humildes campesinos y artesanos. Los patricios, por su parte, sí que formaban un estamento cerrado, en el que no cabía la posibilidad de penetrar entre los dos estamentos. Eran generalmente los patricios propietarios de grandes extensiones agrícolas y por lo tanto solían basar su riqueza en la tierra, formando una masa conservadora muy poco abierta a cambios y mucho menos abierta a compartir el poder. Poco a poco lo que pasará es que la plebe irá tomando conciencia de su situación y de las desigualdades frente a los patricios que les separan de la dirección de los asuntos del Estado. De este modo, dirigidos por la élite de plebeyos ricos, aquellos que podían acudir a la guerra bien equipados, fueron enfrentándose a los patricios en sus reivindicaciones políticas y sociales. Como te decía, el primer capítulo, la secesión de la plebe, 494. Los plebeyos se retiraron al monte sagrado, al Aventino, hay versiones que dicen que fue a otro monte, y dijeron que o cambiaban las cosas o nos piramos.
fundamos una nueva ciudad. El resultado más importante de esta secesión de la plebe fue la creación de los tribunos de la plebe, los magistrados plebeyos, como te comenté en el programa del Cursus Honorum, dotados de carácter sagrado dentro de los muros de la ciudad y cuya función sería defender a la plebe jurídicamente frente a las injusticias de los patricios. Fueron pasando los años y en el 488 Espurio Casio dictó una primera ley agraria por la que otorgaba parte de la tierra conquistada a la plebe. Pero las reivindicaciones plebeyas no se quedaron ahí. En el 451 surgió la Ley de las 12 Tablas, que no es otra cosa que codificar por escrito parte del derecho romano. De ese modo se tenía una base reglada sobre la que apelar, pudiendo conocer todos los ciudadanos cómo eran las leyes, porque hasta ese momento, hasta la aparición de las 12 Tablas, de la cual también es posible que haga un programa, porque tiene también programa, porque nos habla de cosas muy interesantes, hasta ese momento Roma, como gran parte de los pueblos antiguos, no tenía una reglamentación fija que sostuviera el derecho, sino que la ley se aplicaba en función de la tradición, de la costumbre, y esta era totalmente aleatoria y sujeta a numerosas interpretaciones subjetivas. Esta codificación, la codificación de una parte del derecho en esta ley de las 12 tablas, dio un paso adelante en la equiparación jurídica de ambos estamentos. Durante los inicios de la República viviremos una constante lucha, un tira y afloja entre las dos clases debido al continuo clima de guerra, porque claro, a medida que Roma se hace más grande, hace falta más soldados, y estos soldados reclaman sus derechos. En estas 12 tablas, por poner, un par de pinceladas, nos encontramos con las jerarquías entre la población de ciudadanos libres. Una cláusula, por ejemplo, traza una distinción entre patricios y plebeyos, otra entre adsidui, hombres que tienen propiedades, y proletari, los que no tienen propiedades, cuya única contribución al Estado era la producción de descendencia a sus hijos, su prole, de ahí el término nuestro proletario, y otra se refiere a patrones y clientes, y a la relación de dependencia y obligación mutua entre los ciudadanos ricos y los pobres, relación cuya importancia perduró a lo largo de toda la historia de Roma. Me parece muy interesante el concepto de clientes. El principio básico de esta relación patrono-cliente era que el cliente dependía de su patrono en cuanto a protección y asistencia financiera o de cualquier tipo, a cambio de que el cliente le diera una serie de servicios a su patrón, incluyendo el voto en las elecciones. ¿Te acuerdas del programa del primer año de la República? Cuando van a detener a los conjurados, Publio Valerio va acompañado de sus clientes. Clientes armados, sin duda. Clientes que, a cambio del apoyo de Valerio, harán lo que fuera por su patrón. Me vas a disculpar, pero a mí me gusta hacerme imágenes mentales cuando hablo de estas cosas, porque a mí me resulta mucho más sencillo hacer paralelismos entre cosas de la actualidad para explicar cosas de la antigüedad. Y cuando me imagino a un patricio recibiendo a sus clientes, lo que me viene a la mente es, salvando por supuesto las distancias, es Vito Corleone recibiendo a su gente en su despacho en la boda de su hija. Esas personas que van a ver a Vito Corleone van a ver a su patrón, a pedirle favores, a pedirle cualquier cosa. Y Vito Corleone, en la película del Padrino, es su patrón. Más de 2000 años de diferencia, pero es la misma relación de poder. A cambio de protección, a cambio de favores, yo te hago lo que quieras. Y ese es el concepto de clientes y patrones. Los clientes acabarían siendo una masa que vivía de sus patricios, de sus patrones, y acabaron siendo como mini ejércitos privados, utilizados políticamente. Pero, sin duda, en el camino hacia la igualdad entre patricios y plebeyos, uno de los saltos más importantes se da con la creación de las leyes Licinio-Sextias, que accede por primera vez al reconocimiento de las peticiones plebeyas no solo en el ámbito político, sino también en lo económico y social. Estas leyes, redactadas por los tribunos de la plebe Cayo Licinio Estolón y Lucio Sextio,
reglamentaban el acceso al consulado, el mayor cargo de la política romana republicana, mediante la reserva de uno de los dos puestos a un plebeyo. A partir de ese momento, los plebeyos más ricos ya podían acceder a la dirección de los asuntos del Estado y a dirigir los ejércitos de Roma. Estas leyes supusieron un cambio profundo en la República. Sin embargo, estas leyes, las leyes Licinio Sextias, pronuncio la C así porque las digo en castellano, no se quedaban aquí, no se quedaban simplemente en los cargos políticos, sino que también abarcaban las deudas, que llevaban tiempo ahogando a los campesinos medios y humildes, y también regulaban el acceso al ager publicus, a las tierras del Estado, unas tierras que, gracias a las conquistas de Roma, no dejaban de crecer. Y lo que se hizo fue llevar a cabo un reparto más equitativo entre todos los ciudadanos. Por supuesto, equitativo entre comillas, que esto no era jauja tampoco. Con la aprobación de estas leyes, la plebe, tras más de 100 años de lucha constante contra los privilegios exclusivos de los patricios, se encuentra en situación de acceder a los mismos cargos y lograr participar en el destino del Estado romano. Un Estado romano por el que llevaban tiempo luchando en el campo de batalla, dejándose la vida sin poder participar. Pero ya que nos hemos metido en la evolución de la plebe en Roma, este programa se me ha ido de las manos también, a inicios del siglo III, la ley Hortensia eliminó las barreras estamentales y reconoció una nueva organización social, basada a partir de ese momento en la riqueza del individuo y en los méritos adquiridos a través del servicio al Estado. Esta ley, la ley Hortensia, llevará a la creación, que seguramente ya existiera, lo que hará será oficializarla, la creación de una nueva clase de nobleza, la nobilitas. Esta nobilitas será la auténtica directora de la política de Roma, ya que no solo incluía a familias patricias, sino que también incluía a familias plebeyas, porque el requisito para formar parte de la nobilitas era haber ocupado cargos de poder, del poder máximo del Estado. La nobilitas tenía ius imaginarium, tenían el derecho de exponer en el atrio de sus casas las máscaras mortuorias de sus ancestros, además de exhibirlas en funerales. Estas familias sí que eran un círculo muy reducido. Esta era la élite, la nobilitas se convirtió en la auténtica élite. Ese plebeyo ultra forrado que consiguió ser cónsul formará parte de la nobilitas, aunque no fuera patricio. Pero un patricio, una familia patricia, que no cayera bien y ninguno de sus miembros hubiera sido cónsul, pues no va a ser de la nobilitas. La plebe fue evolucionando a lo largo de los siglos que duró la República, y se formaron diferentes subgrupos, como los homines novi, de cuyas filas salían estos personajes de los que te he hablado antes, estos plebeyos que acababan siendo cónsules y acababan formando parte de la nobilitas. Estos salían de ahí, de la plebe enriquecida. Nombres como Cayo Mario o Marco Tulio Cicerón eran homines novi. Los equites, por ejemplo, también, aquellos que podían costearse servir en la caballería, también fueron saliendo, y los accidui y los proletari fueron surgiendo a lo largo de los siglos de la República. A modo de conclusión, y aquí ya encaramos la recta final del programa, quiero que te quedes con la imagen de que la sociedad romana no era algo fijo. Es lo mismo que nos pasó cuando te hablé del Cursus Honorum. Son casi 500 años de república. La sociedad avanza en 500 años. Piensa en lo mucho que ha avanzado nuestra sociedad en 500 años. Pues algo parecido. Lo que nos han enseñado de patricios y plebeyos está bien, pero es quedarse en lo superficial. Hacer la división patricios y plebeyos y quedarse ahí es quedarse en la superficie. Los patricios como tal, en origen, no eran tan poderosos y los plebeyos no eran tan pobres, algunos. Un patricio podría no formar parte de la nobilitas, mientras que un plebeyo sí, por ejemplo. A este programa le falta la tercera pata social a la hora de hablar de la Roma antigua. Le faltan los esclavos, pero es algo a lo que le quiero dedicar un programa entero. Roma era una sociedad, como la gran mayoría de los pueblos de su época, esclavista, y te sorprendería saber la cantidad de oficios que hoy en día están bien considerados y muy bien pagados, que eran en la antigua Roma desempeñados por esclavos. Pero eso será en el próximo programa.
Y ahora déjame que beba un poco de zumo de manzana. Porque vamos a la sección sin música. A la sección espontánea. Y este programa ha sido muy complicado. Este programa reconozco que ha supuesto un reto. Espero que te haya gustado, porque cuando buscas información al respecto, es difícil encontrar información diferente a la que encuentras de manera superficial. Y siento como que en muchos programas estoy haciendo un puzzle. Estoy cogiendo piezas de aquí y piezas de allá y estoy recopilando y ordenando en mi mente para intentar transmitirte la evolución de la historia de Roma, porque la historia es evolución. La historia no es algo fijo. Yo no te puedo explicar un periodo histórico cortando al inicio y cortando al final. Una moto. La historia es como un río. Creo que es la metáfora más utilizada, pero es que es real. Venimos de un sitio y va bajando, tenemos diferentes afluentes, van entrando cosas, van saliendo cosas. Es un río en el cual se mezclan influencias. Y para poder hablar de una cosa, tenemos que hablar de su origen. Y he intentado remontarme al siglo VIII para transmitirte la imagen que esa aristocracia, en el momento en el que Roma era una población rural, unas cabañas, esa aristocracia que se hizo con el excedente y con el poder, poco a poco se fue ganando en el campo de batalla los galones para controlar la sociedad. Porque si un campesino le preguntaba a un aristócrata ¿por qué tienes el poder? Pues el aristócrata seguramente le diría pues mira, porque tengo aquí a 200 personas que te pueden hundir el pecho. Y me lo puedo permitir. Y se quedaba tan ancho. En todos los lugares estoy convencido de que la aristocracia tuvo el mismo origen, un origen militar. En España, por ejemplo, el ducado de Alba de Tormes, el ducado de Alba, los duques de Alba, por los servicios prestados a la corona, fueron poco a poco ganando poder. Los reyes católicos les hicieron grandes de España por eso. Pues aquí igual, esos aristócratas que estaban en la élite del ejército fueron consiguiendo poder, fueron amasando más fortuna gracias a botines de guerra, y una vez caída la monarquía se convirtieron en un búnker que se parapetó y se convirtieron en una casta. Pues algo así. No te lo puedo afirmar 100%, porque no tenemos la verdad, pero tiene toda la pinta de que fuera así, y es lo que te quiero transmitir. Y también que los plebeyos no eran tan pobres como podemos pensar. Había plebeyos con mucha pasta, como Cayo Mario, por ejemplo. Cayo Mario se convirtió en un personaje fundamental en la historia de Roma. Su reforma del ejército, sus tropecientos consulados. Ese hombre era un dinosaurio. Ese hombre era un triceratops ahí de Roma. Ya hablaremos de él. Esa época va a ser una cebada. Pompeyo, Cayo Mario, Craso. Cuando lleguemos a César, no sé, programas de 7 horas de César, flipas. Ese es el objetivo del programa. Que te quedes con la imagen de que todo sufre una evolución, que incluso entre los patricios y plebeyos más ricos existía otra élite. Siempre hay un pez más gordo, siempre hay un pez más grande que te va a comer. Y para los patricios era la nobilitas. Y para los plebeyos, pues los homines novi. Y ya está. Y eso es lo que hay. Y el programa de hoy llega aquí. He intentado incluir la esclavitud, pero me parece que es un tema demasiado grande como para dedicarle una sección solamente en este tema. Así que este programa seguramente se llame Hablemos de patricios y plebeyos, o Enfrentamiento patricios plebeyos, o algo así. Y el siguiente programa será sobre la esclavitud, que voy a hacer, lo haré especial. O sea, el siguiente programa también será especial, no será cronológico. Bueno, realmente el siguiente programa será el de Año Nuevo, que lo voy a grabar ahora cuando acabe este. Pero dentro de 15 días hablaremos de la esclavitud. Hablaremos de cómo se llegaba a ser esclavo, hablaremos de la vida de un esclavo, hablaremos del trato que se le daba a los esclavos en Roma. Pero así en resumen, todo dependía de tu amo. Como en el trabajo. Si tu jefe es majo, pues vivirás bien. Si tu jefe es un poco cabrón, pues igual no vives tan bien. Antes de acabar, el spam de siempre. Vías de contacto. Tienes correo electrónico romaaeternapodcast@gmail.com, Twitter @romaaeternafm. Lo de FM lo puse en plan, es un podcast FM, como si fuera la radio. Don Comedia. Ya llegó Don Comedia creándose una cuenta de Twitter. Y también puedes escribirme por iVoox. Aquí en el programa puedes dejar comentarios, en la comunidad, voy poniendo cosillas y estaré encantado de leerte
Los comentarios no puedo contestar a todos porque no me llega la vida, últimamente no me está llegando la vida, pero el cariño que estoy recibiendo con los comentarios, o sea, me pongo como un tomate. Cuando leo algunas cosas me pongo como un tomate. Porque digo, madre mía, que le ha gustado. Que les ha gustado. Que les ha gustado. Y me pongo un poco blandito. Porque soy un poco blandito, ya me conoces. Son 16 programas y ya me conoces. Aunque tenga la voz de marinero rudo, soy un blandito. Y suscríbete al podcast. Suscríbete gratuitamente en iVoox, aquí. Dale, suscribir, seguir. Y te enterarás de los nuevos programas, te enterarás de cuando publique en la comunidad. Y si crees, esto ya es la hostia, que este podcast merece recibir tu dinero, puedes suscribirte mensualmente en iVoox por 1,49 al mes, o bien me puedes invitar a un chupito de garum en la plataforma de Ko-fi, que te dejo el enlace aquí abajo en la descripción del programa. Y sin más me despido. Es un programa que quizá es un poco más corto, porque tampoco quiero hacer aquí un tostón. No es un tema que se preste a lo que me gusta a mí, al teatrillo, a sonido de batallas, a ahora un discurso, a tal. Porque a veces también conviene hacer programas un poquito más densos, un poquito que asienten el conocimiento para poder después ir más rápido en los programas siguientes y ya poder hablar de cosas que ya sabes de anteriores programas. Y eso está muy guay. Porque cuando hable de determinadas cosas, momentos, situaciones en el futuro, dirás, y por eso el tarao este me explicó durante 40 minutos el tema de los patricios y plebeyos. ¡Ah, amigo! Ahora lo entiendo todo. Pues eso es. Es como un oráculo. El oráculo de Delfos o la Sibila de Cumas te decía una cosa que no entendías y a cabo de años decías, hostia, pues va a ser que era esto lo que me quería decir la Sibila. Pues así. Y ya está. Nos escuchamos dentro de 15 días, no. Nos escuchamos dentro de menos de una semana, porque este programa sale el día 26 de diciembre y nos escuchamos en Nochevieja, en Año Nuevo, el día 1 a las 0001. Subiré el programa de Año Nuevo en el que hablaré de la Saturnalia, la fiesta más importante para los romanos, el jolgorio, la algarabía, la fiesta. Y me despido por hoy. Sin más, un fuerte abrazo de quien te habla, de Iván Martín, y te espero en el siguiente programa de Roma a Eterna.